Charles Darwin dijo que la vida es cambio, evolución. Había descubierto el juego de Dios. Darwin escribió un libro maravilloso al que puso por título El origen de las especies. Quizá ese fue su único error, el nombre que dio a su teoría. La palabra origen quería decir para algunos también creación, y eso hizo pensar a muchos que lo que Darwin proponía era negar la esencia divina. Nada más lejos de la realidad, el propio Darwin era creyente, o por lo menos dudante. Al parecer pasó por varias etapas a lo largo de su vida, pero desde luego nunca fue un fanático. A él le gustaba preguntarse las cosas. La tesis darwinista es un planteamiento científico. Nunca pretendió servir como argumento al ateísmo. Pero a mediados del siglo XIX, ciencia y religión estaban todavía muy mezcladas, y la incómoda idea de que provenimos del mono produjo una profunda reacción emocional en la sociedad de aquella época. Lógicamente. En un tiempo en el que se creía aún que la edad del planeta era de unos 6.000 años, en vez de 5.000 millones, la propuesta evolucionista exigía revisar de golpe demasiadas creencias. Y algunos conceptos religiosos se vieron forzados a cambiar, a evolucionar. Así, la primera semana del Génesis bíblico tuvo que pasar a entenderse como una descripción poética, no como los hechos en sí, que ocurrieron durante millones de semanas. Este pequeño paso intelectual en realidad supuso una zancada de gigante para el pensamiento de 1859. Hasta tal punto que la teoría de la evolución sigue siendo algo inaceptable para determinadas creencias. Especialmente para el llamado pensamiento creacionista. Quizá desde la perspectiva de estas personas se entiende el mecanismo propuesto por Darwin como una herramienta que haría innecesaria la existencia de Dios. Pero en realidad, la evolución también podría entenderse como una herramienta. La gran herramienta utilizada por el creador del universo. Un proceso tan puro, tan simple, tan perfecto, que no exigiría retoques posteriores. Parece una estrategia divina, la estrategia del Dios evolucionista. Y si está ahí, mirándonos desde arriba, debe ser tan perfecto como su plan. Un plan que está escrito con una tinta especial. ADN. La realidad científica demuestra mediante la genética que no solo venimos del mono. Los mamíferos y las aves venimos de los reptiles, y estos y los anfibios de los peces. Y así hacia atrás llegaríamos a los seres unicelulares. Alguno no muy distinto a estos fue, en línea directa, el padre de toda la humanidad, el Adán más primitivo. Después de miles de años de civilización y de siglo y medio de digestión de las ideas de Darwin, no deberíamos tener miedo a hacernos preguntas. Ninguna fe debería sentirse atacada porque busquemos respuestas científicas. Al fin y al cabo, somos el Homo querens, el ser que se lo pregunta todo.
y más que nadie, los creyentes, deberían aceptar que hemos sido creados así. O sea, muy, muy curiosos. El concepto evolucionista se ha diseminado por las diferentes ramas del conocimiento humano como se esparcen las esporas de las setas, con aire fresco. Cada nueva temporada, incontables esporas son liberadas al aire otoñal por el reino de los hongos. Durante unos pocos días, cada organismo intenta reproducirse al máximo de su capacidad. La primitiva estrategia de estos seres consiste en fabricar muchísimas posibilidades de supervivencia. Cada una de estas células reproductoras correrá una suerte diferente. El viento las moverá a lugares parecidos, pero no caerán dos en el mismo sitio. El código genético que cada una lleva inscrito en sus cromosomas es único, no se repite. Puede que sean muy similares o casi idénticas, pero unas triunfarán y otras, la inmensa mayoría, no. Unas serán respiradas por un animal, otras caerán al agua, y casi todas las demás no encontrarán el lugar apropiado donde asentarse. Así que nunca vivirán. Pero con suerte, una de estas esporas, quizá infinitesimalmente más esférica o más aerodinámica que las otras, pueda volar más alto con las turbulencias que generan los insectos. O será capaz de resistir mejor sin tanta humedad, como ocurre este año. Y cuando aterrice, en su lugar perfecto, con las adaptaciones ideales, crecerá y prosperará ahí donde no lo consiguieron sus hermanas. Al final, cuando le llegue el momento de reproducirse, sus propias esporas incorporarán aquellas variaciones en los cromosomas que la hicieron tener más éxito. Y su diseño mejorado tenderá a perpetuarse en este medio. Esta es la esencia de la vida cambiante que Darwin comprendió y tradujo para la humanidad. Sí, el mensaje darwinista es para las personas. No habla solo de animales, plantas o setas. Habla también y mucho del propio ser humano. Sin embargo, la cultísima sociedad moderna que hemos desarrollado vive casi completamente al margen de estas leyes, como si no existieran. La mayoría vivimos ignorando lo que puede aportar a nuestro día a día un conocimiento más profundo del maravilloso programa evolutivo. Si lo comprendiéramos mejor, podríamos aplicarlo para educar mejor a nuestros hijos o para tener una vida social más plena. Y aquellos que creen que su origen es divino, podrían vivir mucho mejor su religión. Una religión sin magia, una religión consistente con la ciencia. Merece la pena observar la biología que nos rodea. Es la única manera de vivir en armonía con todo aquello de lo que estamos hechos. Deberíamos entender la vida salvaje, no solo admirarla y protegerla. Así que hagamos el ejercicio de aprender de la madre naturaleza una lección principal. El sexo, que no será tan malo si ha sido diseñado por él.
Las diferencias que se dan entre padres e hijos son producto de las infinitas combinaciones que pueden surgir al mezclar las cadenas genéticas de un macho con las de una hembra. Gracias al sexo, cada nuevo ser que nace es diferente a todos los demás. No se trata solo de placer, como creen algunos. El sexo es el mayor responsable de la diversidad de una especie. Y la diversidad, la variedad en los individuos, es lo que mejor puede garantizar la supervivencia cuando el entorno se vuelve hostil. El sexo es un motor inagotable que lenta, pero incesantemente va generando nuevas formas de vida. Solo que, por culpa del sexo, debemos pagar un precio. Envejecer y morir. La estrategia sexual necesita renovación, porque si padres, abuelos, bisabuelos y todos los ancestros pervivieran, no habría espacio ni comida para los descendientes, y el sistema se colapsaría y se acabaría. Es obligado dejar sitio a las nuevas generaciones, siempre mejoradas y siempre mejorables. Por eso, cuando llegamos a viejos, nos vamos desgastando hasta que nuestro cuerpo desaparece y su materia se recicla. Comprender la evolución podría ayudarnos hasta a aceptar mejor la muerte. Así que yo no tengo que ser cobarde tampoco. A pelear. No nos gusta, claro, pero de otro modo, si viviéramos indefinidamente, no seríamos capaces ni de disfrutar el paso del tiempo. Este no tendría ningún valor. 113. Desde las bacterias a los seres pluricelulares, la evolución ha ido probando muchas estrategias reproductivas distintas. Pero en las fórmulas procreadoras en las que es necesario el encuentro de lo femenino y lo masculino, en la reproducción sexual, no solo se trata de que se mezclen fortuitamente los genes. En muchos casos, entre las parejas, se tiene que producir una elección, subjetiva y crucial. Una elección que, por cierto, suele ejercer exclusivamente el género femenino, la hembra. A ellos, a los machos, les gustan casi todas. Su instinto básico es diseminar al máximo su estirpe. Sin embargo, ellas están diseñadas para evaluar, filtrar y así ofrecer futuro solo a los mejores. Es razonable que sea el género femenino el que ostente la responsabilidad de elegir. Nosotros, los machos, en el mejor de los casos, ayudamos o colaboramos un poco, pero el esfuerzo que supone el embarazo, la incubación o la educación de las crías, al final recae sobre todo en ellas.
Esta tarántula está valorando si el pretendiente que se ha cruzado en su camino se merece tener hijos con ella o no. Y en esta especie, un macho rechazado termina frecuentemente en el estómago de ella. Así que él debe ser muy cuidadoso y cubrirla de caricias durante el tiempo suficiente. Parece que se llevan bien. Él ha resultado apto físicamente y ha sabido cortejarla. Vamos, es lo que todos entendemos por un tipo atractivo y bien educado. Lo que hace que dos individuos de distintos sexos se atraigan es a menudo un gran misterio insondable. Pero seguro que responde a ciertos instintos. Precisamente, responde a aquellos instintos que han hecho a la especie llegar hasta el presente. Si una pareja no obedeciera esos instintos y se confundiera al escoger, lo más probable es que su futuro se complicase. Una buena guía amorosa tiene muy en cuenta el viejo dicho de los polos opuestos se atraen. En efecto, esta clave funciona en muchos protocolos de selección, también llamados noviazgos. Así se entiende que a los rubios les gusten las morenas, o que a las bajitas les atraigan más los altos. Y así se entiende que evolutivamente tiendan a evitarse los encuentros entre hermanos o primos. Los secretos códigos inscritos en las espirales de nuestro ADN dicen que la mezcla es buena. La mezcla de tipos o razas ofrece a la descendencia más posibilidades de adaptación. Podemos concluir que el incesto y el racismo son nocivos para la especie humana. Y los creyentes deberían admitir que son comportamientos contrarios a la voluntad de su creador. Gracias al Dios evolucionista, la atracción entre polos opuestos no es lo único que interviene en la elección de pareja. A veces, un equilibrio entre lo extraño y lo conocido es fundamental. Si solo nos atrajese lo diferente, terminaríamos intentando aparearnos con otras especies. Y esto, obviamente, no funciona. Así, entre las poblaciones que habitan en un lugar muy aislado, como esta laguna de alta montaña, se da cierto grado de endogamia. Es decir, todos están un poco emparentados. La consanguinidad en estas circunstancias podría ayudar a conseguir rápidamente las adaptaciones ideales para vivir en un sitio tan especial. Y con el paso del tiempo, poblaciones desconectadas de sus demás parientes pueden dar lugar a grandes variaciones, incluso a especies nuevas. Este mecanismo evolutivo de tendencia a las relaciones entre individuos cercanos podría haber sido el responsable, por ejemplo, de las diferencias en el color de la piel humana. En África, donde pegan con mucha fuerza los rayos ultravioleta del sol, la gente se fue oscureciendo generación tras generación. Los que tenían la piel más oscura no sufrían cáncer de piel. Sobrevivían más y se reproducían más. Cuanta más melanina, mejor protección y más descendencia. Así que proliferaron. Lo contrario que los de piel clara.
Los blancos del norte se fueron aclarando para poder aprovechar el poco sol disponible en su latitud y así conseguir fabricar suficiente vitamina D con la que mantener sus huesos bien calcificados y sin poliomielitis. La primitiva selección de individuos según la cantidad de melanina epidérmica funcionó al principio evitando enfermedades y favoreciendo la supervivencia en los diferentes climas. Pero hoy, la ropa o el aire acondicionado permiten a cualquiera vivir donde le dé la gana. El vestido o la tecnología son parte de lo que llamamos cultura, que es, en términos evolutivos, todo aquello que no hacemos por instinto, todo aquello que tenemos que aprender. Desde cruzar la calle, a leer. Hoy, gracias a la cultura podemos volver a elegirnos sin tener en cuenta si somos más oscuros o más claros. Gracias a la cultura, ampliamos de nuevo nuestra riqueza cromosómica y las posibilidades de supervivencia de la humanidad. Pero la cultura no es omnipotente. Es cierto que algunos son capaces ya de reproducirse mediante probetas, pero la mayoría, si puede, aún prefiere la forma clásica. Y por eso no hemos olvidado del todo nuestro lado salvaje. Especialmente el majestuoso lado salvaje de los machos. Sabemos que las hembras eligen quién debe tener descendencia y quién no. Podrán ser decisiones evidentes o sutiles, indirectas o hasta aparentes indecisiones, pero ellas al final eligen. De tal forma que podría parecer que los individuos de género masculino fuéramos meros objetos pasivos, completamente pasivos. Y aunque en ocasiones nuestra actividad no sea trepidante ni continua, tampoco hay que pasarse. Que las técnicas que utilicemos sean básicamente presuntuosas, directas y muy simples, no quiere decir que no tengamos nuestro corazoncito. Y un cerebro que, aunque distinto al de ellas, también puede pensar como el suyo cuando es verdaderamente necesario. Lo que ocurre es que podríamos haber sobrevalorado el órgano del pensamiento. ¿A qué tanto razonar cuando tan claro está lo que deseamos y cómo eso coincide con lo que necesita nuestra especie? La prueba más clara de la gran implicación de los galanes en la tarea multiplicadora es que llegamos a discutir, amenazar, incluso a pelear entre congéneres, poniendo en grave peligro nuestra vida. Derrochamos toda la energía que tenemos para que después de tanto sacrificio, solo unos pocos lleguen a realizar la ansiada tarea fugaz. Una lección fundamental del darwinismo, o del juego de Dios según se mire, es el rechazo total al machismo. Evolutivamente, todo lo que hacemos los machos está dirigido a impresionar y a cuidar a las damas. Todo en nuestra vida está hecho por y para ellas. Somos organismos dedicados por entero a las hembras.
o deberíamos serlo. Los que no acepten eso serán escogidos en menor proporción y al final serán condenados a desaparecer del programa evolutivo. La pena es que a veces la evolución resulta muy lenta para nuestros gustos, pero tengamos claro que la forma de comportarnos en pareja también es puesta a prueba y seleccionada. Es decir, que en función de cómo actuemos con ellas, también podremos ser desechados o escogidos. No sabemos qué valora una hembra de mantis para aceptar a un consorte. En principio debería ser solo una cuestión puramente morfológica, pues él no la ayudará a sacar adelante a su prole en el futuro. Pero aquí, las buenas maneras tienen mucho que ver. Si este ejemplar macho de mantis boxeadora no mueve bien sus manos, podría ser que la hembra se lo comiera. Claramente la hembra no ha entendido el mensaje amoroso de su pretendiente. Mediante esta estrategia bestial, la selección rechaza a un macho que quizá ha sido demasiado impetuoso y no ha sabido conceder tiempo suficiente a los prolegómenos. Rechaza a un individuo que no ha realizado bien su etograma, es decir, que no ha sabido acercarse, y por eso no ha sido identificado como un pretendiente. Ella le ha visto como un enemigo, o simplemente como una presa. Sus genes no se perpetuarán. El canibalismo es uno de esos puntos en los que queda más claro que los comportamientos naturales de los animales no pueden usarse para justificar comportamientos humanos. También queda claro que la evolución tiene en cuenta muchas otras cosas, además del tamaño y de la apariencia física. El comportamiento es fundamental, como también lo es la experiencia. Un comportamiento como el de remover con la pata el fondo del lago para encontrar presas no viene descrito con todo detalle en los genes de esta garza. Ciertas cosas deben ser aprendidas y otras además deben ser practicadas y perfeccionadas a lo largo de la vida. Gracias a eso, no solo los más grandes y bellos procrean. También se cotizan los mejores amantes, los buenos cazadores, los trabajadores más abnegados. Hasta los más aseados cuentan. Para los animales llamados superiores, aprendizaje y experiencia condicionan a veces hasta el tipo de relaciones sexuales que mantiene cada especie, o incluso cada grupo dentro de una especie. Así podemos encontrar poligamia, o monogamia, o sencillas madres solteras. Vayamos por orden de lo más simple a lo más complejo. Las serpientes, nada que ver con el demonio, podrían ilustrar el escalón más básico y primitivo. Una relación en la que apenas hay convivencia. Este ejemplar es una hembra y porta huevos fecundados en su vientre. Justo ahora busca un lugar seguro para alumbrarlos. Apenas conoció a su pareja. No tuvo mucho tiempo para intimar. Le valió un rápido vistazo para cerciorarse de que aquel cuerpazo era sin duda el de un buen cazador. Sus hijos, por tanto, podrían llegar a convertirse en buenos depredadores. La serpiente sabía que no podía contar con él para nada más, así que nada más le importó. Y no se volverían a encontrar.
El cómodo planteamiento de soltería afronta no obstante ciertos riesgos. De tal modo que las serpientes, para garantizar su linaje, han de tener muchos hijos. Algunas ponen cada año medio centenar de huevos. Y solo se aparean una vez cada temporada. Las serpientes son muy prolíficas además porque las madres, en cuanto han terminado de desovar, abandonan para siempre a sus retoños. También resulta cómodo no responsabilizarse de nada que tenga que ver con la educación. No se afronta la infancia ni la adolescencia, aunque tiene un alto coste en vidas de pequeñas serpientes. Estas tendrán que apañarse solo con su instinto, y la mayoría no superará el primer año de vida. Podría parecer un medio reproductivo poco eficaz, pero a las serpientes y a muchos otros animales, lo de que los machos solo cumplan el papel fecundador y las hembras no se ocupen de su prole ha funcionado bien. Claro que el cerebro de estos brutos no está pensado para establecer relaciones duraderas. Esta es la forma más simple de relaciones conyugales, o sea, el método más alejado del humano. Seguramente sea entre las gaviotas donde mejor podamos ver semejanzas con nuestra forma de vida, y de donde, por tanto, podamos sacar más conclusiones de la lección evolucionista. Como nosotros, las gaviotas viven juntas en grandes números. Como nosotros, deben salir cada mañana en busca de alimento y pelearse con sus compañeras de grupo por cada pedazo de comida. Coincidimos también en tener un lenguaje muy complejo. Parece increíble, pero entre el terrible griterío de la bandada, cada consorte reconoce nítidamente la voz de su media naranja. Y además, intentan vivir su larga vida de más de 30 años fieles a su única pareja. Las gaviotas son monógamas, o lo intentan, como tantas otras parejas. Las gaviotas pasan la mayor parte del año de manera muy tranquila, preocupadas exclusivamente por llenar el buche y asearse. Su convivencia marital se complica solo cuando entran en celo y se alteran las hormonas. Entonces es cuando tienen que anidar y sacar adelante la pollada. Eso genera mucho estrés. Su ventaja con respecto al ser humano es que esta tarea solo ocupa 3 meses del año. Justo ahora están en los peores momentos. Atrás han quedado las discusiones sobre si instalarse en el valle, en el acantilado o en una piedra alta con vistas a la bahía. Y también han superado la fase sexual y las riñas por cuánto incubas tú o cuánto incubo yo. Los huevos acaban de eclosionar. Ahora, el tiempo apremia como nunca. Ya no solo hay que satisfacer el propio estómago. Los pequeños tienen un hambre voraz y no paran de piar reclamando atenciones. Claro, eso pone de los nervios a cualquiera,
Y surgen los conflictos típicos en cuanto a turnos y reparto de la dedicación de tiempo. Concretamente, ella ya ha estado esperando junto a sus recién nacidos mucho más de lo que se supone que se tarda en ir a la orilla, conseguir la papilla y volver. ¿Dónde se habrá metido? Y a menudo, él se habrá entretenido con los amigotes jugando, por ejemplo, a quién vuela mejor contra el viento. El problema es que ella no puede abandonar a unos polluelos tan pequeños y que no paran de piar. Pero en una relación monógama, el compromiso firme de ambos consortes es la clave del éxito. Cuando cada individuo de la pareja cumple bien con su cometido, cualquier rencilla es fácil de olvidar. Y cuando nos lo proponemos, los machos somos los que mejor sabemos dar de comer. La perfección en los métodos de reproducción parecería conducir irremediablemente al crecimiento demográfico ilimitado. Y en efecto, cada individuo y cada especie animal o vegetal busca propagarse al máximo de sus posibilidades, de tal forma que se genera una lucha continua entre todos los seres vivos. Por eso, la batalla por la supervivencia está regida por una norma que tiende al equilibrio. Cuando hay exceso de ejemplares de una especie, o bien escasea para ellos el alimento o el espacio disponible, o bien proliferan sus depredadores, sus parásitos o sus enfermedades. Y los números vuelven a normalizarse. Esta guerra es y será continua, como la evolución que se desprende de estos hechos. Generación tras generación, la descendencia adquirirá nuevas adaptaciones al entorno. Pero como el entorno también cambia, pedirá siempre más adaptación. Podríamos concluir que la naturaleza es siempre un poco imperfecta, que siempre puede mejorar. Los somormujos son una de esas especies en las que resulta fácil darse cuenta de que están en pleno proceso de transición. Y no solo porque los machos asuman sus deberes conyugales. Los somormujos son aves que están dejando de volar para especializarse en buceo. Sus alas funcionan cada vez más como aletas y menos como alas. Justo lo que necesitan para pescar cada vez mejor. Esta es una adaptación solo morfológica, pero evoluciona según los mismos principios que las adaptaciones culturales de los humanos. Los comportamientos complejos no vienen en los genes con un manual de instrucciones incluido. Estos comportamientos deben ser aprendidos por unos y enseñados y transmitidos por otros. Debemos comprender que para nosotros, los animales más desarrollados intelectualmente, existe hoy, más que una selección biológica, una selección cultural. Esta es otra de las lecciones más trascendentales que podríamos extraer del planteamiento de Darwin. El que nuestras hembras eligen en función de un abanico que está muy por encima de cuerpos e instintos.
los humanos, hemos evolucionado de tal forma que podríamos decir que ya casi no tenemos instintos. Que nuestra genética se ha ocupado fundamentalmente de hacer hueco en nuestros cerebros a las millones de cosas que tenemos que aprender para ser individuos elegibles. De hecho, somos tan poco instintivos que si no observáramos a otros ponerse de pie, ni siquiera aprenderíamos a caminar erguidos. Si, como ha ocurrido alguna vez, un bebé humano fuera acogido no por sus hermanos, sino por una manada de lobos o de ovejas, andaría siempre a 4 patas. Y su inteligencia se atrofiaría, dado que sus manos no le ofrecerían estímulos para el aprendizaje. Ese pequeño hombre balaría o aullaría según el caso, pero no podría pensar si nadie le enseñase el lenguaje. Debemos comprender también que pertenecemos a un linaje único que nos ha llevado a ser conscientes de nosotros mismos y conscientes del paso del tiempo y de lo que implica el futuro. Los animales en general no se plantean si son machos o hembras. No se plantean siquiera si son. Y por supuesto no proyectan ideas a largo plazo. Los demás seres vivos no lo necesitan. Nosotros sí, puesto que es esa conciencia personal y temporal lo que más dirige nuestra elección de pareja. Nuestra selección es tan cultural. Como dijo Ortega y Gasset, somos el único animal que bebe sin sed y ama sin tiempo. Nuestra cultura está basada en gran medida en conocimientos que almacenamos en un portentoso cerebro que al parecer tiene mucho espacio libre. A lo mejor por eso se dice que saber no ocupa lugar. Y como estamos pensados para saber mucho, el saber no puede ser malo. Solo la ausencia de saber es mala. Quien no está seguro de eso y niega la cultura y el conocimiento, incluso el aprendizaje de la lectura a otros, debe hacerlo por miedo a que pensando, todos los congéneres de su alrededor se hagan más libres y opten por rechazar su autoridad. Muchas personas se sienten ofendidas por las ideas de Darwin, pero quizá no han comprendido del todo su mensaje. Nada hay en el origen de las especies que niegue lo sobrenatural. Dios, exista o no, no podrá ser demostrado ni excluido mediante la ciencia. Si existe, será todopoderoso y parece que tiene buenas razones para permanecer como un misterio. Probablemente no desea hacerse evidente e influir así en nuestros actos, coartando la libertad que nos habría regalado. Y si no existe, nuestra visión del universo, limitada al tiempo de nuestro Big Bang,
nunca nos revelará el principio del principio. El tiempo cero absoluto. Sobre todo porque probablemente no habrá habido un principio. La cuestión podrá ser debatida eternamente, pero también inútilmente. La inquietud sobre la existencia de un ser supremo, o lo que es lo mismo, la cuestión de nuestra inmortalidad, excede a la comprensión de la ciencia. Y aunque la ambición de conocimiento de los humanos es ilimitada, no somos tan grandes. El proceso evolutivo no aclara si nuestro origen es divino o azaroso, pero nos ofrece algunas respuestas de cómo estamos hechos y de los fascinantes pasos biológicos que ha dado la vida para llegar a lo que hoy somos. Mas, si la teoría evolutiva ha sido motivo de discordia porque plantea el pasado del que venimos, aún va a resultar mucho más inquietante cuando la miremos hacia adelante. La perspectiva de nuestro futuro conduce a una nueva y tremenda reflexión. La ley de Darwin implica el hecho de que seguiremos evolucionando. Los seres humanos, como cualquier organismo vivo, estamos sujetos a las leyes biológicas. Los fósiles de nuestros antepasados muestran cómo hemos ido cambiando desde el Paleolítico hasta hoy. Y el proceso de evolución no cesa nunca. Puede que permanezcamos estancados unos millones de años, como les ha ocurrido a los primos chimpancés. Pero puede también que sigamos cambiando, incluso rápidamente en términos geológicos, adaptándonos a un entorno que no hacemos más que alterar. ¿Perderemos nuestras muelas del juicio para que se agrande aún más nuestro cráneo? ¿O nos haremos telepáticos? ¿Cambiaremos tanto como para que surja una nueva especie de Homo lo que sea? ¿O desapareceremos? En el siglo XIX tuvimos que aceptar el hecho de que somos los hijos de un mono. Hoy nos toca asumir que algún día podríamos convertirnos en padres de otras especies de homínidos, incluso más inteligentes que nosotros. Y eso exigirá otra visión religiosa para definir quién es el pueblo elegido. Pero no mezclemos más ciencia y creencias. No temáis. Dios es evolucionista, si es que está ahí. Cambiaremos o desapareceremos del planeta, como ha ocurrido con los 1.000 millones de especies de animales y plantas que nos han precedido en el tiempo. Al parecer, no hay otra solución, a no ser que, igual que alteramos el medio para adaptarlo a nosotros, alteremos el tiempo y consigamos alguna extraña forma de eternidad. Pero no lo creo. Ojalá haya en nosotros algo de sobrenatural. De otro modo, a la vida solo le quedan dos opciones: evolución o extinción.